Bueno, 6:35 de la mañana y a esta hora nosotros estamos en el estudio con Marco Luna, quien es arquitecto de rostro, así se identificó él. Pero esto me suena un poco como a medicina anti-envejecimiento, pudiera ser algo por allí, ¿verdad? Bueno, va un poco más de eso, Va ¿no? un poco más de eso, pero cuando uno habla de este tipo de temas, uno como que le viene la primera referencia son las arrugas Correcto. y el Botox. Sí, cómo no, cómo Pero no. yo creo que eso va un poco más allá, como tú señalas, porque no se trata nada más de la parte estética. En todo caso, yo creo que el envejecer tiene que ver con la salud, hacerlo con salud y con bienestar. Te dejo eso allí para que empecemos a hablar. Muy bien, bueno, sí, fíjate que ahorita que hablabas de este tema de la arquitectura facial, no es más que la ciencia, el arte de unir toda esa parte de la ciencia para devolverle al rostro su aspecto natural. Entonces es un tema de aspecto. Sin embargo, sí, todo esto deriva de la salud. No hay belleza si no hay salud. Y por eso es que siempre hemos comentado que temas como la alimentación y los cuidados diarios son importantísimos para nosotros poder mantener una buena apariencia del rostro y por supuesto del resto del cuerpo, ¿no? Ahora, los médicos señalan que el cuerpo es como una máquina y las máquinas por lo general avisan. Si no, hablemos de los carros, ¿no? Que ellos empiezan a tener unos ruiditos, unas fallitas y ahí hay que llevarlo al mecánico. El cuerpo también va dando esos avisos de que va envejeciendo y en todo caso, epa, ten cuidado. Tienes que tomártelo con calma, toma previsiones. ¿Eso también ocurre en el organismo? Sí, de hecho, fíjate que para nosotros es fundamental entender que el envejecimiento, hay diferentes teorías, unas dicen que comienza a partir de los 21, otras a partir de los 30. Sin embargo, lo importante es saber que hay un momento de senescencia en donde el cuerpo no responde y nosotros a través de diferentes tratamientos, diferentes rutinas y diferente alimentación vamos a lograr que él se mantenga. Entonces, fíjate que casi todos los estudios hablan de aumentar el tiempo de vida, pero muy pocos hablan de la calidad de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de temas, siempre buscamos que las personas entiendan que alimentarse bien, que hacer ejercicio y que tener hábitos de cuidado no solamente te aumenta el tiempo de vida, sino la calidad. O sea, que ese tiempo que vas a vivir más sea mejor. Yo le quiero recordar a nuestros amigos televidentes nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, y ahí nos pueden hacer llegar todas las inquietudes que tengan con relación a este tema y los vamos a estar conversando y obteniendo la respuesta del doctor Marco Luna. Pero usted hablaba de la alimentación. En un país, en una situación como la que nosotros vivimos, de la que no nos podemos olvidar, no es tan fácil alimentarse bien. ¿O qué se puede hacer? Oye, fíjate, es interesantísimo. Una de las cosas que yo discuto es que en Venezuela hay una cultura de solo cómete la carne. No sé si te llegó a pasar en algún momento. Entonces decía, cómete la carne y deja el resto. Nosotros debemos comprender que en las situaciones como la que estamos pasando ahorita, existen diferentes maneras de poder sustituir tipos de proteínas. De hecho, los granos, que son proteínas incompletas, nos pueden ayudar a tener esa cantidad de proteínas que necesitamos siempre y cuando aprendamos a mezclarla con un poquitico de carne molida, por ejemplo, si preparamos unas lentejas, o con un poquito de chuleta, que además le da un gusto sabrosísimo a este tema, A los granos. a los granos en general. Y eso nos va a ayudar a poder completar ese tipo de proteínas. Además, es fundamental que la gente aprenda a ingerir mucho más vegetales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay minerales, vitaminas y oligoelementos que tienen esos vegetales que son fundamentales para estar en buena condición física, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aumentar el número de vegetales y las proteínas vegetales también, mezcladitas con proteínas animales para poder suplir esa carencia que en algunos momentos podemos tener por un momento de crisis, ya digo, en vista de los apagones y todas estas cosas, poder mantenernos al día con la carga proteico-calórica que requerimos nosotros. A la gente le preocupa mucho el peso. Bien. Estar delgado quizás es sinónimo de salud, estar un poquito gordo es preocupante. Es interesante, fíjate que en alguna época y en diferentes culturas estar gordo más bien es señal de Bueno, en los años 50, 40 las modelos eran gordas. Es correcto, bueno, no gordas, eran Rellenitas. rellenitas, vamos a decirlo así. Sin embargo, fíjate que yo siempre tengo esta discusión con algunas personas y es que no siempre estar delgado es sinónimo de salud. Si rebajamos mucho y estamos flácidos, también nos vemos enfermos. Entonces, no se trata de delgadez per se, ni se trata de gordura per se. No es un tema ni siquiera de peso, sino de tener las medidas ideales. Fíjate, disculpa que te interrumpa, pasa con los niños. Cuando los niños son bebés, si está gordito es bello. Y puede estar malnutrido ese niño porque lo pueden estar alimentando con muchísimos carbohidratos y lo que está es obeso. Entonces, fíjate que es interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de delgadez, no solamente es un tema de salud, sino que a veces la delgadez también puede darnos un indicio de que hay una mala alimentación, de que hay falta de ingestas de proteínas y vitaminas y minerales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hoy veo con mucha preocupación
que la gente lucha por estar cada vez más delgada, poniendo en riesgo su salud. Fíjate que... Esas dietas locas que hay por allí, ¿no? De hecho, eso ha cambiado muchísimo porque hoy día, ya que estamos... A ver, esta crisis creo que ha traído cosas muy buenas. Cada vez más personas, en vistas de que tuvieron que alimentarse mejor, porque ya no podían ingerir esa cantidad de carbohidratos, cereales y harinas que lo hacían antes, decidieron emprender una nueva cultura de deporte. Entonces, hoy nos damos cuenta que cada vez son más las mujeres mayores de 30 años que se deciden a caminar, a correr. De hecho, los últimos K que he visto que han corrido en Caracas han tenido una visita muy grande, ¿no? Y evidentemente eso hace que haya un poco de flacidez, por ejemplo. Entonces esa flacidez nos está indicando que ya por ahí hay un poco de mala alimentación porque no estamos consumiendo la cantidad de proteína necesaria para poder suplir a ese cuerpo de energía. Fíjate que ya estamos mezclando varias cosas, delgadez con energía y oxidación de grasa. Entonces hay que tenerlo siempre presente. Ahora, doctor, yo siento que el tema de la salud es como de la tecnología, que se va renovando a cada rato, ¿no? Y se establecen muchos mecanismos o métodos que se utilizan para justamente ir frenando todo eso. Pero vamos a eso hablar al regreso de la pausa, porque quiero entrar en un tema que es importante, que es el de los biopolímeros. Claro. Muchas personas vieron en esto el sol radiante y se convirtió en una verdadera pesadilla. Les recordamos a ustedes sus preguntas a nuestra cuenta @el_noticiero. Ya venimos con el doctor Marco Luna. Son las 7:46 de la mañana, seguimos conversando con el doctor Marco Luna, arquitecto de rostro, él trabaja con medicina estética y justamente hablábamos en el corto anterior acerca de esa búsqueda que tienen las personas por embellecerse y eso a veces lo lleva más bien a una situación contraria, como es el caso de la utilización de los biopolímeros, que a pesar de que mucho se ha hablado sobre eso, todavía hay personas que se colocan biopolímeros y todavía hay médicos o sitios donde colocan biopolímeros. Interesante, fíjate que una de las cosas con las que yo comencé haciendo esto es justamente porque empecé a tratar a pacientes enfermos con biopolímero, parálisis facial y otro tipo de entidades, pero básicamente con biopolímeros. De hecho, en un principio me sentía muy indignado porque remover este tipo de sustancia del rostro generaba un daño terrible. Después que uno hacía un montón de cicatrices o en algunos momentos no se puede remover. Entonces, es interesante porque esto comenzó con una moda en algunas zonas de relleno con algunos implementos quirúrgicos que eran óptimos para ser colocados en el cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo se demostró que causaban daño. ¿Por qué? Porque generaban peso o porque obliteraban venas y arterias o ocupaban espacio. Entonces, se inhibe esta práctica de la aplicación de rellenos en estas zonas de este tipo y básicamente, bueno, como en todos lados, muchas asistentes, muchas enfermeras, muchas personas asociadas empezaron a darse cuenta que existían otras sustancias con las que se podían rellenar y por desgracia empezaron a hacerlo fuera de los centros de salud. Entonces, claro, fue muy fuerte porque son derivados de pegamentos casi, o sea, estoy exagerando, pero decía lo quilato de metilo y metaclato de metilo, casi que pega loca, valga el nombre. Y al rellenar estas zonas, ellas no entran como una cápsula, sino entran como el mercurio cuando cae en el piso, que se dispersan muchas peloticas dentro del tejido conjuntivo y por supuesto que no hay manera de que se localice en un sitio específico y por eso es que ellos migran. Y ahí es donde y viene se les va moviendo a las personas esos implantes que se colocan. Pero ahora, no a todas las personas les ocurre. Claro. Hay organismos que quizás tienen una respuesta distinta. ¿Por qué ocurre eso? Hay personas que se han colocado esto y que no les ha pasado el hecho de que migre eso dentro de la cara o en alguna otra parte del Sí, fíjate que es interesante. Primero, el producto que hayan utilizado, ¿no? Que en muchísimos casos es no sabido, vamos a decirlo de alguna manera, casi que silicón, algo por el estilo. Pero por otro lado, sí, la reacción inmunológica del cuerpo es la que va a hacer que haya o no un rechazo al organismo. Pero también todos aquellos derivados que pueda destilar, por decirlo de alguna manera, ese producto durante el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un montón de grupos hidroxilos y cetósicos y otros montón de cosas más, y benzoicos que hacen que en algún momento el sistema inmunológico los detecte y los empiece a rechazar porque está tratando de limpiar el organismo de esa sustancia que no es propia del cuerpo y a la cual debe defender. Entonces, en algunas personas definitivamente no ocurre, ya porque tienen una vida más saludable,
o porque no se exponen al sol o no tienen este otro tipo de actividades, y eso ayuda a que el sistema inmunológico se vea menos favorecido a reaccionar ante la presencia del producto. Pero el hecho de que no ocurra en este momento no quiere decir que más adelante... Total, es decir, que las personas que tienen esos implantes, esos biopolímeros en su cuerpo, tienen que estar haciéndose algún tipo de chequeo, con alguna periodicidad. Fíjate que el cambio de color, el cambio de ubicación, el hecho de que ya haya una disfuncionalidad en la zona en la que se aplicó, ya nos debe alertar. Es muchísimo, y no solamente porque haya, fíjate que es interesante, no solo porque haga daño el biopolímero, porque sea evidente un enrojecimiento o porque ya se empieza a notar una zona necrótica, sino que si se colocó en labios, por ejemplo, puede llegar a tener una deflación, tal el tejido que te permite hablar como si fueras un pato, con las esos y las palabras mal pronunciadas, y fíjate que ya ahí está afectando tu cotidianidad. Entonces, fíjate que no hace falta que ya cause un daño mayor para que haya necesidad de remoción. Sí, para que ya se vea algo distinto en el rostro, que ocurre también con las personas que abusan del Botox. Bueno, sí y no. Recuerda que las personas no abusan. La aplicación es lo más importante. Eso sí queda en manos de los profesionales, porque además hay una muy fuerte confusión entre la aplicación de toxina botulínica tipo A, porque además Botox es una marca comercial, hay otras más en el mercado, pero realmente es el profesional. Ahora, como en todos lados en Venezuela, está ocurriendo que personas que no tienen las licencias y la capacidad para poder aplicarlo, lo estén aplicando. Ahora, ¿cómo puede hacer una persona para defenderse ante esto? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano común que decide atender a un médico o esteticista para de repente tener la confianza de que es un buen médico y que no va a caer en manos de un señor que quizás no tiene la preparación? Bueno, fíjate que ahorita no es difícil. Casi todos los profesionales que estamos metidos en esta área ya nos conocen porque tenemos una trayectoria, o sea, somos reconocidos. Las redes sociales ayudan mucho. Sí, también te engañan mucho, ¿ok? Pero antes y el después, exacto, a veces es que... Pero básicamente ya quienes tenemos años, ya yo voy para casi 20 años en esto, quienes tenemos años haciendo esto, ya estamos conocidos por nuestras licencias profesionales, nuestros títulos en nuestros estudios, pero además porque ya tenemos tiempo aplicándolo. Sin embargo, no es el profesional usualmente el que causa daño, es el mismo paciente que decide asistir a la enfermera del doctor que pone la toxina botulínica y se la roba, o la enfermera que es la amiga que se la lleva a la peluquera. Y entonces siempre hay un tema de tratar de aminorar esos costos que son los que generan ese daño. Lo barato sale caro. Totalmente, sin duda alguna. Entonces, primero que nada, asistir a los centros en donde hay profesionales que están certificados para la aplicación de este tipo de tratamientos. Segundo, por favor, y se los pido a todas las personas que ven este programa, me sigue impactando que haya gente que siga aplicando biopolímeros. Y me sigue impactando que haya gente que lo siga pidiendo. Que se lo siga colocando. Entonces, esta campaña, qué bueno que tocaste el tema, porque esto es una campaña de nunca acabar y ya tenemos que entender que no a los biopolímeros es lo más importante. ¿De acuerdo? Y bueno, nada, así están siempre los profesionales de salud adecuados. Bueno, y justamente nosotros tenemos la suerte de tener un profesional en el área de salud y en la parte de estética, arquitecto de rostro, Marcos Luna. Si nos repite o nos dice, mejor dicho, cuáles son sus redes sociales para que la gente pueda estar en contacto con usted y, bueno, aclarar dudas. ¿Cómo no? Fíjense que mi Instagram es @drmarcoluna. Igual que el Facebook, mi página web es www.drmarcoluna.com.be y bueno, mi teléfono es 0412-307-8628 y 761-9983. Bueno, ahí tienen las referencias entonces para cualquier duda que tengan con relación a lo que es la medicina estética y esa forma de envejecer con un poquito más de salud y sobre todo con bienestar. Nos toca hacer una pausa al regreso de la información de arte y espectáculo. Ya está por allí Cintia Francisquelo.